Buenos días, bienvenidos a una clase magistral más de la asignatura de Sociología General del grado de Ciencia Política. En esta asignatura nuestro tema va a ser hacer un análisis de lo que son las principales perspectivas teóricas en torno al estudio de las migraciones, un fenómeno que está impactando a las sociedades avanzadas, pero también, hay que decirlo, está impactando a aquellas sociedades que se ven obligadas a expulsar a sus personas para buscar un futuro mejor, crear un nuevo proyecto de vida. En esta clase vamos a ver en primer lugar lo que son las migraciones desde la perspectiva económica, la teoría del sistema mundial, donde precisamente uno de los puntos de referencia fue un antiguo presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, la teoría de redes y, por último, la teoría de la causación acumulativa. Se trata de distintas perspectivas en torno a un fenómeno. Y como siempre aconsejo a los alumnos, a la hora de analizar la realidad social, no hay que centrarse desde una sola perspectiva. Hay que tener, como diría mi amigo el senador Cantero, distintas miradas. ¿Para qué? Para captar la riqueza de la propia realidad social. Empezamos con las migraciones desde la economía. Y las migraciones desde la economía nos ofrecen tres perspectivas teóricas fundamentales. En un primer lugar, lo que es la teoría neoclásica, en un segundo lugar, la nueva economía de la migración y, por último, la teoría del mercado dual. Veámoslas más detenidamente. Teoría neoclásica. Sus principales exponentes son Todaro y Borjas. ¿Cuál es la idea clave de esta perspectiva desde el nivel macro? Pues la idea clave es que la migración internacional es causada por las disparidades regionales en la oferta y demanda de trabajo. Es decir, es el telón de fondo del trabajo, de países que tienen una oferta de trabajo, países que se ven obligados a expulsar a su población, lo que actúa como motor para el desarrollo de las migraciones. La idea clave a nivel micro es que los actores asumen la decisión de migrar racionalmente sobre la base del cálculo costes-beneficios, expresando el beneficio en la obtención de mayores niveles de vida o de riqueza. Dicho en otros términos, a la hora de actuar nosotros activamos un conjunto de acciones. Cuando activamos estas acciones, el eje fundamental es el coste y el beneficio. Activaremos aquellas acciones que nos darán beneficios y eliminaremos aquellas acciones que constituyen un obstáculo para la consecución de estos beneficios. Y esto, aplicado al caso concreto de la migración, es la idea clave a nivel micro de la teoría neoclásica. La nueva economía de la migración, que es otra perspectiva, tiene como principal exponente a Stara. El eje clave es que las economías domésticas de las zonas rurales y sus proyectos de modernización aparecen como los factores desencadenantes de los flujos migratorios. La migración será el resultado de una estrategia colectiva, no ya de una estrategia individual como veíamos en la anterior perspectiva, una estrategia colectiva y calculada de actores interdependientes, cuya meta es la transformación de la economía del grupo familiar y la reducción del riesgo que comporta el proceso modernizador. Pasamos ahora a la teoría del mercado dual, la teoría del mercado dual del trabajo. El principal exponente de esta teoría es Michel Piore. ¿Cuál es la idea clave? La idea clave es que el desencadenamiento de la migración, ese fenómeno que impacta de forma decisiva a las sociedades avanzadas, es la demanda de fuerza de trabajo. Es esta demanda la que provoca la disposición de los emigrantes a aceptar, al menos transitoriamente, las condiciones del mercado de trabajo secundario existente en los países industrializados. El inmigrante, cuando se va a aquellas sociedades avanzadas, no ocupa puestos de trabajo clave, a no ser que tenga una cualificación. Generalmente estamos hablando de masas de población que empiezan a ocupar puestos dentro de lo que es el mercado secundario. Dicha demanda es generada por los autóctonos en las sociedades de acogida, que no están dispuestos ya a realizar determinados tipos de trabajo. En el caso concreto español lo podemos contemplar con muchísima facilidad, como buena parte de los inmigrantes han venido a ocupar puestos de trabajo que ya no son deseados por los españoles. Esto hasta hace un año, porque actualmente nos encontramos en una crisis económica bastante fuerte, con casi 4,5 millones de parados, y donde perder un puesto de trabajo significa perder en buena medida un referente existencial. Pasamos ahora a ver la teoría del sistema mundial. ¿Cuáles son los principales autores de esta teoría del sistema mundial? Pues por una parte nos encontramos a Gordon Frank, a Enrique Cardoso y Samir Amir. ¿Cómo es concebida la inmigración desde este planteamiento del sistema mundial? La migración es un subsistema del mercado mundial. Los procesos de globalización, ¿qué es lo que conllevan? Conllevan un deterioro progresivo de las raíces sociales y culturales de las personas que habitan en las periferias. Asistimos a lo que muchos autores han denominado la McDonaldización del mundo, que es una homogenización de carácter cultural.
La agricultura del tercer mundo es integrada en la División Internacional del Trabajo por medio de un proceso de asalarización. En consecuencia, los trabajadores, ya sean inmigrantes o indígenas, manuales o no manuales, poseen las características básicas de lo que es el proletariado. No resulta arriesgado decir que la teoría del sistema mundial es una teoría que bebe fundamentalmente del marxismo y lo que hace es adaptarla a los cambios sociales que han experimentado las sociedades avanzadas. Pasamos ahora a la teoría de redes. ¿Es una teoría propiamente? Yo, en mi opinión, considero que la teoría de redes no es una teoría, sino simplemente es un planteamiento de carácter descriptivo de la realidad social de un fenómeno. ¿Cuál es el concepto de redes migratorias? Son el conjunto de lazos interpersonales que conectan a los inmigrantes con otros inmigrantes que les precedieron y con no inmigrantes en las zonas de origen y de destino mediante nexos de parentesco, amistad y paisanaje. ¿Qué transmiten las redes migratorias? Esas redes en las cuales están insertados los seres humanos que se han desplazado de un lugar a otro por diversos condicionantes. Pues las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica, alojamiento, prestan apoyo de muy diversas formas, incluso se convierten en el sustrato a partir del cual se mantiene la cultura de aquellos países que se dejaron. ¿Qué se analiza desde esta perspectiva, desde esta teoría? Pues factores que tienen que ver con el mantenimiento de la migración en el tiempo, así como su reproducción. Y por último, nos encontramos con la teoría de la causación acumulativa. En la teoría de la causación acumulativa, sus principales exponentes son Alarcón, Massey y Myrdal. ¿Cuál es su punto de partida? Esta teoría nos propone que con el paso del tiempo, la migración internacional tiende a mantenerse a sí misma, de forma que posibilita movimientos adicionales. El eje clave es que la migración es percibida como un fenómeno que desarrolla su propia dinámica, perpetuándose a sí mismo. Es como la autopoiesis de Luhmann, es un fenómeno que se dota de sus propias reglas, siendo el resultado, en buena medida, del desigual desarrollo que se ha producido en las zonas subdesarrolladas. De ahí nos aparece uno de los conceptos clave dentro de este planteamiento, que es el concepto de causación acumulativa, que puede ser definido como el fenómeno por el cual todo acto migratorio altera el contexto social originario desde el que se toma la decisión de migrar. Y hasta aquí la clase magistral de hoy, una clase magistral en la que hemos pretendido fundamentalmente, por una parte, presentar las distintas perspectivas sobre el fenómeno migratorio, un fenómeno que está impactando de forma decisiva a las sociedades avanzadas. Pero no nos hemos limitado simplemente a ver estas principales perspectivas, nos hemos introducido en ellas viendo cuáles son sus ideas clave, en algunas a nivel macro, otras a nivel micro. Mi consejo al estudiante de ciencia política es que no se ciña simplemente a una perspectiva, porque al fin y al cabo, si por algo se caracterizan las ciencias sociales, es por la pluralidad de miradas con las cuales contemplar un fenómeno que esconde detrás de sí la riqueza de la propia existencia.